Hola, mi nombre es César Saúl Astudillo Montalvo, alumno de la Universidad Nacional de Santa, de la Escuela Académica Profesional Ingeniería de Sistemas e Informática. Llevamos el curso de Arquitectura de Computadoras a cargo del profesor Carlos Guerra Cordero, y el tema a tratar es computadoras paralelas y sistemas de comunicación. Y mis compañeros son: Mi nombre es Elvis Kenwa Vázquez. Mi nombre es Edwin Cristian Lozano Mantilla. Mi nombre es José Luis Rodríguez Guevara. Mi nombre es Kevin López Torres. Mi nombre es Alfonso Pablo Alayo Pinedo. Mi nombre es Miriam López Urrete. Mi nombre es Rocío Luna Soriano. Mi nombre es César Saúl Astudillo Montalvo. Mi nombre es Brescia Ábalos Vega. El tema de hoy día es computación paralela. ¿Qué es la computación paralela? Son programas que han sido escritos para cómputo secuencial o de modo serial, para ser ejecutados en un único computador que posee un único CPU. También ayuda a resolver problemas con una serie de instrucciones ejecutadas una después de la otra por el CPU. En la siguiente imagen podemos ver un problema, el cual está dividido en instrucciones. Dichas instrucciones son ejecutadas por el CPU para resolver dicho problema. La computación paralela es el uso simultáneo de múltiples recursos computacionales, cuando es un único computador con múltiples procesadores o un número arbitrario de computadoras conectadas por una red, o una combinación de ambas. A continuación tenemos un problema que está dividido en 4 problemas. Dichos problemas están divididos en instrucciones. Estas instrucciones son ejecutadas por cada CPU. ¿Qué es un computador paralelo? Un computador paralelo que contiene múltiples procesadores. Cada procesador trabaja sobre una sección del problema. También nos permite intercambio de información con otros procesadores. ¿Qué es la arquitectura paralela? La arquitectura paralela nos ayuda a hacer las tareas en subtareas para que éstas pueden ser tratadas por varios procesadores de forma paralela y simultánea. Niveles y tipos de paralelismo implementados en la arquitectura. El computador es un sistema complejo tanto en hardware y en software. Para su estudio se realizan diferentes niveles de abstracción. Tenemos niveles de componentes, niveles de circuito electrónico, niveles de lógica digital, niveles de transferencia de registros, niveles de sistema de computador. En cada uno de estos niveles se implementa el paralelismo. Además, por encima estaría el nivel de sistema operativo, que actúan como interfaz entre el hardware y el software. Para incrementar las prestaciones, se aprovecha el paralelismo explícito o implícito en las entradas. Hay dos alternativas. La primera, replicar los componentes del sistema. La segunda, segmentar el uso de los componentes. Los computadores paralelos son arquitecturas paralelas que implementan paralelismo a nivel del sistema del computador. Replican para ello los procesadores. También se ha clasificado el paralelismo en paralelismo de tareas y paralelismo de datos. Paralelismo de tareas. En esta estructura, los bloques son funciones y las condiciones para ellos reflejan el flujo de datos entre funciones. Analizando esta estructura, se puede encontrar paralelismo entre las funciones. El paralelismo de datos se encuentra implícito en las funciones con estructura de datos, vectores y matrices. Se puede extraer de una representación matemática de las operaciones de aplicación. Programación paralela. ¿Qué es la programación paralela? Tradicionalmente, los problemas son resueltos por una serie de instrucciones, unas tras otras, ejecutadas por un único procesador. Pero gracias a la programación paralela podemos tener un problema y dividirlo en subproblemas. Cada subproblema tiene una serie de instrucciones, unas tras otras, generadas por un procesador. Así se sigue este proceso para todos los subproblemas. Cabe destacar que gracias a la programación paralela, podemos mejorar el tiempo de ejecución de un programa específico mediante la minimización de problemas en problemas simples. La computación paralela incluye un único computador con múltiples procesadores, es decir,
un computador con más de un procesador. Un número arbitrario de computadores conectados por una red. Y por último, una combinación de ambos. Modos de programación. Existen dos modos de programación. El primero, el SPMD, denominado como paralelismo de datos. Además, técnica empleada para lograr el paralelismo. Acá, las tareas son separadas y ejecutadas simultáneamente en múltiples procesadores, con diferentes entradas para obtener los resultados con mayor rapidez. El segundo modo, el MPMD, denominado como paralelismo de tareas o funciones. Además, la programación dueño-esclavo se puede considerar como una variante de este modo MPMD. Herramientas para obtener programas paralelos. Comunicación y sincronización de procesos, crear y terminar procesos, localizar paralelismo, distribuir la carga de trabajo entre procesos y por último la asignación de procesos y procesadores. Programación paralela. ¿Qué es la programación paralela? Es el uso de varios procesadores trabajando juntos para resolver una tarea común. Uno de los propósitos principales de escribir un programa paralelo suele ser conseguir un modelo computacional que permite estudiar algún fenómeno de forma más rápida. Se necesitan programas paralelos eficientes, escalables, portátiles y flexibles. El esquema ideal de la paralelización, suponiendo que todos los procesadores llevan a cabo el mismo tipo y número de operaciones, el tiempo de ejecución de un programa paralelo sería T sobre N, donde T vendría a ser el tiempo y N vendría a ser el número de procesadores disponibles, como podemos ver en la imagen. El esquema real de la paralelización. Existen dependencias secuenciales entre las variables del programa. Por tanto, la unidad de paralelización son las entidades que capsulan instrucciones y no las instrucciones por sí mismas. Podemos hablar de programación concurrente, en la cual varios procesadores trabajan en la solución de un problema. La computación heterogénea, en la que varios procesadores tienen características distintas. Programación adaptativa. Durante la ejecución, el programa se adapta a las características del sistema. Programación distribuida, en la cual varios procesadores son geográficamente distribuidos. Y la computación en la web es la necesidad de herramienta que permite la utilización de sistemas de computación en la web. Y por último, la computación cuántica o biológica. También tenemos los modelos de programación, en la cual son el computador paralelo SIN, una única unidad de control y la misma instrucción se ejecuta sincrónicamente por todas las unidades de procesamiento. Tenemos el computador MIN. Cada procesador ejecuta un programa diferente independiente de los otros procesadores y almacena el programa y el sistema operativo en cada procesador. Los modelos de computadores tenemos dos, la memoria distribuida y la memoria compartida. La memoria distribuida son los procesadores que disponen de sus propios recursos, un sistema de interconexión que permite acceder a la memoria de otros procesadores. Cada procesador tiene copias locales de los datos y los datos comunes se deben replicar para cada procesador, para lo cual se usa paso de mensaje. La memoria compartida es la cual varios procesadores usan un mismo espacio de memoria. Existe un direccionamiento de memoria común para todos los procesadores. La comunicación entre procesos es muy rápida y no escala a un número muy grande de procesadores. Como siguiente punto tenemos estructura de programas paralelos. La primera estructura es dueño-esclavo o granja de tareas. En ella se distingue un proceso dueño y otros son esclavos, en el cual el dueño se encarga de distribuir las tareas, ya sea de manera dinámica durante la ejecución o de manera estática definida por la programación. Posteriormente el dueño recolecta los resultados que van calculando los esclavos y así obtener un resultado final. Normalmente no hay comunicación entre los esclavos, pero el dueño y el esclavo trabajan con un procesador
en los cuales ya están dentro de una red de interconexión. Si los esclavos ejecutan el mismo código, usan el modo mixto MP-MD-SPMD, con un código para el dueño y otro para el esclavo. O si no, usan el modo SPMD con un único programa para ambos. La siguiente estructura que veremos es paralelismo o descomposición de datos. Es usada para obtener tareas paralelas cuando se tiene grandes estructuras de datos. Estas estructuras de datos de entrada o de salida se dividen en partes, que serían los procesos, y cada uno de ellos engloba varias tareas. Cada proceso es diferente, pero ejecutan el mismo código de tipo SPMD, con diferentes datos para cada uno de ellos. En este caso sí existe comunicación entre los procesos, y de la misma manera, cada proceso trabaja con un procesador que ya están dentro de una red de interconexión. El siguiente es divide y vencerás. En este caso se aplica cuando un problema se puede dividir en dos o más subproblemas, y estas a la vez dividirlas en más pequeñas, para que cada una se resuelva independientemente, y al final combinar los resultados y obtener un resultado final. Estas tareas presentan la estructura en forma de árbol, y no hay interacción entre las que cuelgan del mismo árbol. Se aplica también en la descomposición de datos de un problema, y de la misma forma ya están conectadas cada procesador con las que trabajan en una red de interconexión. La última es la estructura segmentada, pipeline o flujo de datos. Estas aplican diferentes funciones secuencialmente a un flujo de datos. Cada proceso ejecuta diferente código de tipo MP-MD. Como ejemplo tenemos un decodificador de imagen, en el cual aplicará los siguientes procesos: el proceso de decodificador de entropía, cuantificación inversa, transformada a coseno inversa y conversión a RGB. Estos procesos son aplicados a bloques de 8 por 8 píxeles de una imagen, y de la misma manera, cada uno de estos procesos trabaja con un procesador que ya están dentro de una red de interconexión. Bueno amigos, en esta ocasión hablaremos acerca de la comunicación de computadoras. Para ello, les voy a mostrar lo siguiente. A los distintos tipos de redes de datos existentes en el mercado. Los dispositivos de interconexión de redes que se dividen entre los dispositivos de usuario final y los dispositivos de red. Y finalmente les mostraré el modelo de referencia OSI, el cual es una estructura común para todas las redes de datos. Al comienzo en las organizaciones las computadoras no estaban conectadas entre sí y requerían del disquete para poder compartir datos entre los ordenadores. Ahora vamos a ver sobre los distintos tipos de redes de datos. Las redes de computadoras se dividen por áreas de cobertura: redes LAN, redes de área local, redes MAN, redes de áreas metropolitanas y redes WAN, redes de áreas extendidas. La red de área local LAN. Este tipo de red consiste en la conexión de varios ordenadores en un área de trabajo dentro de una organización. Su extensión está limitada físicamente a un edificio o un entorno de 200 metros, o en el caso de usar repetidores podríamos llegar a distancia de 1 kilómetro. Su aplicación más extendida es la conexión de ordenadores personales y estaciones de trabajo en las organizaciones. La red LAN permite compartir los recursos para intercambiar datos y aplicaciones. En definitiva, permite que dos o más máquinas se comuniquen entre sí. La red de área metropolitana MAN. El término MAN se suele utilizar también para denominar a una conexión de LANs, ubicadas en diferentes recintos geográficos, por ejemplo, un campo universitario. Se suelen utilizar MAN cuando se representan las siguientes circunstancias: entre conexión, donde se hace uso de enlaces de alta velocidad como la fibra óptica. La interconexión se efectúa de forma transparente al usuario, que lo percibe como una única LAN en lo referido a los servicios, protocolos y velocidades de transmisión. Existe una gestión unificada de toda la red, o bien las tecnologías involucradas para la conexión adquieren mayor complejidad y costos, ya que generalmente deben atravesar espacios públicos. La red de área extendida WAN. Este tipo de redes de amplio alcance se utilizan cuando no es factible tender redes locales, debido a que deben cubrir grandes distancias, o simplemente porque es preciso atravesar terrenos públicos en los que no es posible tener una infraestructura propia. Ahora vamos a ver los dispositivos de conexión de red de datos.
Los equipos que se conectan de forma directa a un segmento de red se denominan dispositivos. Estos dispositivos se clasifican en dos grandes grupos. El primer grupo está compuesto por los dispositivos de usuario final y el segundo grupo está compuesto por los dispositivos de red. Ahora vamos a ver el modelo de referencia OSI. En el año 1977, la Organización Internacional de Normalización ISO desarrolla una estructura de normas comunes dentro de la red de datos. Este conjunto de normas se conocen como el modelo de referencia OSI, interconexión de sistemas abiertos. Bajo este modelo se comenzaron a fabricar las computadoras, con la capacidad de comunicarse con otras marcas de ordenadores. El modelo de referencia OSI está formado por 7 etapas. Este modelo se basa en el principio de Julio César, divide y vencerás, y está pensado para las redes de tipo WAN. La idea es diseñar redes como una secuencia de capas, cada una construida sobre la anterior. Las capas se pueden dividir en dos grandes grupos, como las de servicio de transporte, en la que ocupa la capa de aplicación, presentación, sesión y la capa de transporte, y las de servicio del soporte al usuario, como son la capa de red, la capa de enlace y la capa física. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre sistemas de comunicación en computadores paralelos. Para ello, un punto importante a detallar son las prestaciones generales que se dan dentro del sistema de comunicación. Entre ellas están las prestaciones de extremo a extremo, las prestaciones globales, las prestaciones adicionales y la funcionalidad del sistema de comunicación. En el caso de las prestaciones de extremo a extremo, se evalúan las prestaciones que ofrece el sistema de comunicaciones al transferir un mensaje desde nodo proceso fuente hacia un nodo proceso destino. En el caso de las medidas que se da dentro de las prestaciones de extremo a extremo, en el caso de ancho de banda, se tiene que ver lo que es el ancho de banda disponible o capacidad del canal, que puede ser de Fast Ethernet de 100 megabits por segundo o de 12.5 megabytes por segundo. En el caso de la latencia total, se evalúa el tiempo de transferencia de un mensaje de cierto tamaño. En el caso de la productividad, se evalúa lo que es el tamaño de mensaje transferido dividido por la latencia total o el ancho de banda efectivo. Y lo que es el ancho de banda asintótico evalúa la productividad límite al aumentar el tamaño del mensaje. En el caso de las prestaciones globales, estas evalúan el comportamiento del sistema de comunicación completo, así como también evalúan múltiples transferencias simultáneas, como una situación para ejecutar una aplicación paralela que se da entre los sistemas de comunicación. En el caso del tráfico de la red, se dice que se puede generar esto a través de una distribución uniforme, de tal manera que todos los nodos tengan la misma probabilidad de llegar a su nodo destino. También se dice que es conveniente conocer la productividad máxima para alcanzar el nivel de saturación que puede tener la red. En el caso de las prestaciones adicionales, se toman 5 puntos importantes. En la funcionalidad, los tipos de transferencias que implementan el sistema de comunicación, ya sea software o hardware, se pueden dar de maneras de transferencia de uno a uno, sincronizadamente, o pueden ser tipos difundidas o reducidas. Escalabilidad: es posible implementar la prestación global a través de la agregación de nuevos nodos terminales que se pueden dar dentro del sistema de comunicación. Lo que es tolerancia a fallos, estos deben tener la alta disponibilidad para poder hacer la recuperación mediante la redundancia de componentes, Lego. En el caso de la divisibilidad, es posible dividir el sistema paralelo en subsistemas también paralelos, de tal forma que el tráfico de cierto usuario no afecte a las prestaciones obtenidas por otro. Y lo último que viene a ser la calidad de servicio.
Este permite asegurar cierto nivel de servicio para cada cierto tipo de tráfico. La última prestación, que es la funcionalidad del sistema de comunicación. Un buen sistema de comunicación ofrece las facilidades a los niveles superiores para implementar el paso de mensajes, variables compartidas o ambas posibilidades. Un claro ejemplo se puede dar una difusión hacia 4 destinos a nivel de función de biblioteca, que equivale a 4 primitivas C, a enviar hacia 4 destinos como puede ser un ordenador, un fax, una impresora, entre otros, en las cuales son 4 tipos de SEM diferentes. Si creamos o si se puede aplicar un API dentro de este tipo de SEM, este API podría ayudar simplemente a enviar un solo mensaje hacia los 4, en los cuales cada uno tenga una función diferente. Conmutación de paquetes. Los computadores de la red dirigen los paquetes hacia el nuevo destino. Para cada paquete que llega por alguna de sus entradas, el computador obtiene el canal de salida por el cual lo reenvía y así alcanza su destino. Generalmente, un computador permite transferencias en paralelo entre sus entradas y salidas. También se puede implementar conexiones uno a todos y todos a uno. Los conflictos aparecen cuando 2 o más entradas quieren acceder a la misma salida. Aquí podemos ver un computador 4x4 donde cada puerto de enlace y cada puerto de salida tiene asociado un CE, que es un controlador de enlace, la cual controla las transferencias a través de los enlaces de unidades de control de flujo. Existe un medio de almacenamiento de la información de tránsito conocido como buffer. Se puede asignar un buffer a cada entrada y salida. El tamaño de un buffer es múltiplo de una unidad llamada fleet, y cada una de ellas ocupará una celda en el buffer. Generalmente, para implementar los buffers de entrada se opta por una estructura de cola circular o enlazada. Los buffers circulares son más fáciles de gestionar. Habrá que actualizar el puntero de la cabeza cuando el fleet deje el buffer, pero en contra requieren un tamaño prefijado de espacio. Los buffers de cola enlazada tienen que actualizar cabecera y punteros entre celdas, es decir, los fleets. Una cola con gestión FIFO, es decir, con arbitraje de paquetes almacenados, es una opción para los buffers de entrada sencilla de implementar. Se pueden encontrar diseños de computadores con una memoria común centralizada para el almacenamiento y otros, por ejemplo, que combinan almacenamientos asociados a entradas y memoria central. El computador interno se puede implementar con una memoria común centralizada o con un bus compartido, aunque la mayor parte de las implementaciones de alta prestaciones utilizan un conmutador de barras cruzadas. El conmutador decide para cada paquete que llega a la salida por la que ha de encaminarse para llegar al destino. Esta decisión la toma el encaminador, utilizando la información en la cabecera del paquete. Puede haber circuitería de encaminamiento asociada a cada entrada. De esta forma se podrían tomar decisiones de encaminamiento en paralelo para todas las entradas. Los conflictos entre paquetes que quieren pasar a la misma salida se resuelven mediante una circuitería de control para el arbitraje, o sea, para planificar el paso de fleets a través del computador interno de las entradas hacia las salidas. Es importante que haya circuitería de arbitraje a cada salida que arbitre entre las particiones de comunicación a dicha salida. Así se puede arbitrar en paralelo. El tema es enlaces y canales. Enlaces de la red. Los enlaces de la red conectan dos componentes del sistema de comunicación: conmutador o conmutador interfaz de red. La interfaz de red proporciona una conexión punto a punto. Por los enlaces se transfieren los bits que constituyen los paquetes y bits para el control de flujo. Canal. En el gráfico se observa una serie de elementos que vienen a ser el enlace, los controladores del enlace, tanto en el emisor como en el receptor, y el almacenamiento, buffer,
que contiene las unidades de información que se transfieren. A todo eso en conjunto se denomina canal. Los canales de una red pueden ser unidireccionales o bidireccionales. Si son unidireccionales, consta de un enlace que les permite transferir unidades de la información solo en un sentido. Los canales bidireccionales full duplex permiten transferir información en los dos sentidos. En cambio, los canales bidireccionales half duplex disponen de un único enlace, por lo que no puede transferir en los dos sentidos al mismo tiempo. Fibra óptica. Los enlaces en computadores paralelos pueden estar constituidos por un conjunto de líneas, hilos eléctricos o fibras ópticas. Las fibras ópticas permiten equilibrar el ancho de banda de distancias cortas y largas en mayor medida que el cobre. Aquí se observan las partes interiores del cable mencionado. Tenemos recubrimiento, armadura, tubo holgado, mensajero de acero, compuesto contra agua y fibra óptica. Gracias.